Estamos aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y aquí estamos hoy para discutir lo que está pasando con la reforma laboral, entre otros temas, porque yo sé que hay varias cosas sobre la mesa. Y está por aquí con nosotros Pedro Irene Maimí, expresidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Bienvenido. Buenas noches. Saludos a Adaitza, buenas noches a ti, buenas noches a los amigos de la cadena Guapa Radio, al compañero Héctor Reyes, y quiero unirme a la pena que embarga a la policía de Puerto Rico y al país en términos generales por la pérdida de estos 3 agentes el pasado lunes a mano de la ola criminal que azota al país. Así que a los familiares de estos 3 agentes, mis condolencias y estaremos orando para que Dios le dé fortaleza a esa familia, a los hijos de estos agentes, para que puedan continuar hacia adelante. Así es, y nos acompaña, como bien dijiste, Héctor Reyes, también presidente de la UITICE y del Movimiento Obrero Estadista. Bienvenido. Buenas noches, Adaitza, buenas noches, Pedro. Gracias por la oportunidad. Nos hacemos eco también de las expresiones del compañero Pedro Irene Maimí por esta lamentable pérdida que embarga no solamente a la policía, sino a todo el país completo, que está consternado por esta situación de la criminalidad que rampa en nuestro país. La reforma laboral, dijo el gobernador Pedro Rosselló que iba a mirarlo de cerca, así que me gustaría saber cuáles son las posturas de ustedes. Hay tantas cosas sobre la mesa ahora mismo y hay varias que van a estar pronto ante la jueza Laura Taylor Swain, como por ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras cosas. Así que empezamos con Pedro Irene Maimí. Pues mira, Adaitza, la reforma laboral es un tema que impactó negativamente a los trabajadores una vez se aprobó. No ha habido data exacta que se haya podido corroborar de que esta reforma fue beneficiosa para el sector económico de Puerto Rico. O sea, no hay datos que podamos decir que porque se aprobó una reforma laboral y se le quitaron derechos a los trabajadores del sector privado, eso se tradujo en mayores empleos en dicho sector. Así que, siendo esto así, yo creo que no hay razón alguna para que esta reforma laboral se mantenga. La excusa era precisamente esa, que eso permitiría que la empresa privada, el sector económico, creciera. Pero no hemos visto ningún informe ni del Departamento del Trabajo ni de ninguna entidad en Puerto Rico que pueda corroborar que en efecto al aprobarse la reforma laboral hubo una mejoría económica y se generó mucho más empleo. Por el contrario, yo creo que se perdieron empleo y mucho del talento puertorriqueño se fue del país a consecuencia de esta reforma laboral. Así que yo creo que hay razones más que suficientes para que se derogue, y si no se deroga, pues para que surja o tenga enmiendas sustanciales. ¿Qué nos dice Héctor Reyes? Pues sí, en esa misma dirección también tengo que abonar de que en torno a la reforma laboral, en principio se había mencionado de que se justificaba por la Junta de Supervisión Fiscal que estaban solicitando unos reportes a los beneficios y de la y no salario, pero los beneficios marginales de los trabajadores. Pero si nos recordamos, esa llamada reforma laboral con quien fue dialogada y negociada fue por los empresarios. Que entonces nosotros asumimos de que eso fue para beneficiar pues al sector empresarial de Puerto Rico en detrimento pues del sector laboral, que ya bastante veníamos siendo atacados desde el 2014, ¿verdad? Con la famosa ley 66 del 2014. El sector laboral del país, del gobierno y el sector privado, nos están quitando, porque no lo estamos cediendo, nos están quitando muchos beneficios y muchas cosas que teníamos ya por derecho a ley para ayudar a la quiebra del país. Pero eso, como menciona el compañero Pedro, pues no ha sido así, porque nos mantenemos en el mismo espacio económico de la quiebra del país, la quiebra de las corporaciones de nuestro país. Se hablaba en un momento dado que eso iban a poder votar a cualquiera sin dar ninguna explicación, y también que muchas corporaciones grandes que tenían a personas en part-time
pues nunca conseguían la permanencia, la seguridad de empleo. Hay gente que lleva 10, 12 años y esperando alguna oportunidad, entonces volvían y lo suspendían y entonces después vuelven y lo recontrataban. Eso ahora mismo ¿ha sido así o es peor de lo que la gente esperaba? Eso en efecto está sucediendo, o sea, y hemos visto denuncias públicas de empleados, ¿no? Que trabajan por un periodo y cuando se están acercando a los 9 meses para cumplir el periodo probatorio, pues el patrón no los despide y nuevamente los contrata como empleados nuevos. Así que en efecto, esta reforma ha sido dañina para la clase trabajadora. Como te dije, no ha traído ningún beneficio que ni la Junta pueda justificar, ni el gobierno pueda justificar, porque no tenemos datos. El Departamento del Trabajo, que se suponía que fuera la entidad que rindiera informe de resultados de esta reforma laboral, pues que yo haya visto no ha rendido ningún informe con datos positivos. Así que lo que se prestó fue para penalizar a los trabajadores y de hecho la economía antes de la pandemia lo que sufrió fue un achicamiento y fue precisamente por el resultado de la reforma laboral. Héctor Reyes, en esta situación afecta también las pensiones, porque si no tienes permanencia y no tienes beneficios a la misma vez, pues esta persona, cuando te votan a la edad que sea, te fuiste con las manos en blanco porque trabajaste toda una vida part-time. Héctor Reyes. Iba a mencionar, relacionado a lo que estaba hablando Pedro, adelante, es que eso está ocurriendo más bien en el sector privado. Es donde se da este tipo, ¿verdad?, de cesantía, ya cuando los empleados están llegando al su periodo probatorio para cumplirlo. En el sector público, pues esto obviamente por los convenios contractuales que tienen las uniones, aunque nos han quitado muchos beneficios, pero todavía pues mantenemos unos convenios para proteger, para la protección de los empleados, para que eso no ocurra. En cuanto a lo que usted menciona del sector de las pensiones, pues desde hace mucho tiempo, desde hace alrededor de 4 o 6 años, 6 o 7 años, que los sistemas de retiro, el sistema de retiro de Puerto Rico, pues colapsó. Y han venido surgiendo este tipo de leyes para ir mermándole los beneficios de retiro a maestros, policías, a todo lo que tiene que ver con la entidad pública, ¿verdad?, de nuestro país, y sin haber tenido la culpa a los trabajadores, porque obviamente por quienes hicieron mal su trabajo, pues fueron los que estaban dirigiendo pues dicho sistema. Esperamos que con estas reformas que posiblemente vengan pronto, ¿verdad?, en este primer semestre de gobierno, pues se hagan, ¿verdad?, se tomen las medidas necesarias para que esto no siga avanzando como está avanzando en detrimento de los trabajadores puertorriqueños. Pero yo quiero traer un dato, y es que prácticamente en esto coinciden todos los sectores del país, incluyendo al gobernador Pedro Pierluisi. Porque tanto la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes como Victoria Ciudadana, como Denis Márquez del PIB, han presentado proyectos para derogar dicha reforma laboral. Y el gobernador Pierluisi acepta, ¿no?, que esta reforma no ha funcionado, que él entiende que hay que hacerle unas enmiendas sustanciales. O sea, que básicamente coinciden en que fue sumamente dañino para la clase trabajadora y no trajo el beneficio que ellos esperaban. Así que en eso hay consenso prácticamente en el gobierno. Como menciona el compañero Héctor Reyes respecto a las pensiones, aunque los empleados de gobierno somos los que disfrutamos de un sistema de retiro, ¿verdad?, maestros, los policías, los compañeros de energía eléctrica, acueducto y demás agencias de gobierno, ciertamente un empleado que puede tener un 401k, que es lo que se da mayormente en el sector privado, pues si no tiene la oportunidad de tener permanencia, pues tampoco tendría la oportunidad de aportar a un sistema de esto, para una vez se retire poder disfrutar de algún tipo de beneficio. ¿Qué recomendaciones ustedes están evaluando hacer, ¿verdad?, cuando se abra a la discusión bajo el nuevo gobernador Pedro Pierluisi y cuando ya arrancó la Cámara y el Senado? O sea, ¿qué ustedes entienden que deberían de inmediato trabajar con esa reforma laboral, abrirle los ojos a los senadores y representantes? Pedro.
En el caso del sector privado, que es donde más duro se le ha dado, ¿verdad? Sí. Con esta llamada reforma, pues hay que trabajar mucho, como mencionó el compañero Pedro. Prácticamente la mayoría de las delegaciones, por no decir todas, en la legislatura, están presentando distinta legislación, distintos proyectos de ley. Yo creo que se debe confeccionar, de hacer una coalición entre ellos para poder llegar a un lenguaje único, ¿verdad? Único, para que sea cónsono con lo que nuestro gobernador pues ha mencionado, de que él entiende de que sí hay que realizarle unos cambios a la reforma laboral, pero obviamente tenemos que contar también de que hay una Junta de Supervisión Fiscal y que el lenguaje que salga de esa legislación debe de estar atada o, para que la Junta pues no nos mire para atrás después de ser firmada, como nos pasó recientemente por las leyes que se habían aprobado en beneficio de los trabajadores y que la Junta pues las miró para atrás. Debe de haber una muy buena cohesión ¿verdad? De propósito entre todas las partes para que lo que salga de esta legislación pues sea aceptada por el gobernador y sea también aceptada por la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Y qué piensa Pedro Irene Maimí? Mira, yo creo que hay motivos más que suficientes para que el gobierno, que ya hay un consenso en todos los sectores del gobierno en que esta reforma no ha sido buena, hay más ¿verdad? Que razones suficientes y evidencia suficiente que esto ha sido malo para Puerto Rico, esta reforma. O mal llamada reforma, porque esto no fue una reforma. Normalmente las reformas se dan para mejorar. Esta fue la única reforma que se dio para quitar derechos y afectar sectores. Así que yo creo que hay motivos más que suficientes y evidencia suficiente para que la Junta se le demuestre que en efecto esto ha sido negativo para el país. Yo creo que hay cosas como el periodo probatorio, que ciertamente algunos coincidían que 3 meses era muy corto el tiempo. Si aumentó 9 meses, yo creo que 9 meses es excesivo. Ahí se puede buscar un balance de quizás algunos 6 meses de periodo probatorio. La disposición que permite que el patrono tenga que demostrar que el despido es justificado, o sea, ese lenguaje que se modificó de la ley 80 se debe corregir. Hay que también trabajar con el periodo para cualificar para el bono de Navidad, que prácticamente se duplicó con esta reforma laboral. Yo creo que para un empleado ahora cualificar para el bono de Navidad, pues prácticamente tiene que trabajar todo el año. Bueno, están abogando para eliminarlo, así que por ahí va la cosa también. Claro, pero no cabe duda de que el bono de Navidad es algo que impacta positivamente la economía en un momento dado. Sí. Principalmente ahora que hemos estado sufriendo de una pandemia, que los comercios han sufrido severamente, ¿verdad? El impacto del sector privado ha sufrido severamente ese golpe de la pandemia y el bono de Navidad, aunque mayormente se dio en el sector público, algunos empresarios del sector privado lo dieron, tuvo un impacto positivo para la economía. Y yo creo que hay que trabajar sobre estos asuntos principalmente, además de que hay que permitirle a los empleados que tienen jornada part-time a que comiencen a acumular, que eso se le eliminó. Yo recuerdo, ¿verdad? Y ustedes deben recordar aquella discusión entre Fran Zorrilla, que era el secretario del Trabajo en aquel entonces, y la exgobernadora Sila Calderón, sobre si debía un empleado transitorio acumular días de vacaciones y enfermedad. Yo creo que eso hay que corregirlo. Yo creo que es justo que un empleado transitorio acumule ahora más, porque antes un part-time se consideraban 20 horas a la semana y se aumentó a 30. Así que yo creo que es justo que se corrija eso y que se le dé la oportunidad a estos empleados part-time acumular tantos días de vacaciones como enfermedad. Y considerar también, Pedro, el trabajador del sector privado prácticamente no disfruta de los días feriados que a veces los que estamos en el gobierno pues podemos disfrutar, porque la empresa privada, como todos sabemos, pues prácticamente está todo el tiempo abierto. Que también he escuchado, creo que al gobernador mencionar de que también se le puede
se le puede ampliar un poco también, aunque tú mencionas que los que están en part-time, que se le permita acumular, pero que a ese empleado full-time, pues que también esa acumulación de vacaciones para poder usted ir y descansar, ¿verdad? De su jornada, que está todo el año trabajando, que sea bastante, no estamos hablando de que sea algo, ¿verdad? Grande, pero que algo justificable para que estos empleados pues puedan tener su tiempo de descanso también, para cuando vengan de ese periodo de vacaciones, pues vengan, ¿verdad? Con esos bríos para seguir trabajando. También he escuchado al gobernador en la dirección de que quiere o pretende trabajar por los salarios, aunque él menciona también mucho, con mucho ahínco, el sector público, pero entendemos que una buena legislación debe ser tratar de ver cómo podemos a ese sector privado pues aumentarle ese salario mínimo, ¿verdad? Federal, para que puedan tener pues por lo menos un beneficio económico atractivo, ¿verdad? Para poder pues poder seguir trabajando en este sector y no tener, como ustedes mencionaron al principio, tener que coger un avión e irse al exterior a buscar mejor suerte en los estados. Aquí nos dice Dormar River, dice, los sistemas de retiro de servidores públicos los llevan camino a la pobreza, y Loli Ruiz dice que luego de la derogación de la ley bajo el secretario del Trabajo, Ruiz Delgado, Saya, dice que esto ha ido de mal en peor. El advenimiento de Manpower y otras compañías han hecho, lo que han hecho es atrasar todo lo que es el movimiento obrero en el país. Pero aparte de eso, que me gustaría una reacción de ustedes, yo no puedo dejar que Héctor Reyes se vaya sin decirme algo sobre el contrato de Luma. Así que vamos con Pedro Irene, una reacción a los comentarios de los amigos Radio Escucha. Pues mira, definitivamente los sistemas de retiro recibieron un duro impacto durante todo este proceso, principalmente en el año 2013 con la reforma que hizo precisamente el Partido Popular, en ese caso el gobernador García Padilla. Yo creo que trastocar las pensiones en este momento para los puertorriqueños no debe ser negociable. Yo creo que el gobierno debe mantener la posición que los empleados públicos que actualmente disfrutan de una pensión, que esa pensión no se le deba tocar. Yo creo que hay muchos sitios de donde recortar. Yo creo que aquí se cogió mucha deuda, ¿verdad? Lo que llamamos la deuda en un momento extraconstitucional, que no era otra cosa que deuda ilegal, o sea, por encima del margen prestatario que tenía el gobierno. Así que hay que presionar a la Junta para que las pensiones no se toquen. Yo creo que también en lo que trae la compañera con respecto a Manpower y demás, han habido muchos factores para tener un impacto negativo sobre el sector tanto público como privado. A nosotros nos parece que en la medida que se ha ido recortando derechos y beneficios, pues obviamente no hay un incentivo para que ningún puertorriqueño. Ahora, si tú vas a buscar quién quiere pertenecer a la policía de Puerto Rico con lo que vimos recientemente. Si no tienen equipo, los delincuentes tienen mejores armas, los chalecos están vencidos. Así que, ¿qué incentivo tiene un joven para ingresar a la policía de Puerto Rico? ¿Qué incentivo tiene un joven para querer ingresar a la Autoridad de Energía Eléctrica o a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado o a cualquier agencia de gobierno cuando el salario es bajísimo, cuando ya no disfruta de ningún beneficio? El único beneficio que nos queda es el plan médico, y ya todos saben que la Junta pretende bajar la aportación a los planes médicos, así que no hay incentivos ya para tener o pertenecer al gobierno de Puerto Rico. Vamos con Héctor Reyes. Pues, como usted acaba de mencionar, en cuanto a lo que sugirió que hablara del contrato de Luma, recientemente en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico hicieron unas resoluciones para investigar dicho contrato, para buscar, indagar si el contrato está en ley, si no está en ley, qué leyes se están violando, ¿verdad? En este caso, el gobernador en el día de hoy, en el día de hoy acaba de crear también un grupo para estar
para investigar, indagar. Y algo decía Comité Timón para trabajar con eso también. Sí, que va a estar dirigido por el secretario de Estado, el señor Larissa Elhamer. Todo lo que tenga que ver con este contrato, nosotros los empleados, los trabajadores, estamos bien pendientes y bien certeros en que nuestro sistema de retiro no debe ser trastocado. Nuestros convenios colectivos no deben ser tocados porque a través de la ley 120 de 2019, pues así se dice. Y el gobernador también ha mencionado de que va a estar pendiente de que el costo energético no se le incremente al pueblo a raíz de este contrato. O sea, que esas tres piedras son las piedras angulares en que posiblemente haya alguna enmienda a ese contrato. Podría ser derogado si se consiguiera que se están violando alguna ley. Te pregunto, ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica le debe 540 millones al sistema de retiro, de los empleados actuales y jubilados que ya están, ¿verdad?, recibiendo el beneficio. Y aparentemente en el contrato de Luma eso no aparece ni por los centros espiritistas, en ningún sitio hay nada que diga quién lo va a pagar. O sea que la autoridad dice, ahora Luma es el que administra y Luma dice, conmigo no cuenten. Y ese dinero dicen que estaba guardado, pero no aparece, no lo depositan. Guardado, no se sabe en dónde, porque si lo tuvieran guardado yo hubiesen pagado el dinero. Pero mire, ese caso específico de esa deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con el sistema de retiro, eso está básicamente en el mismo escritorio de la juez Taylor. La juez Taylor Swain es la que va, a fin de cuentas, a determinar pues qué cantidad de esa deuda, si es completa, si es una parte, si es la mitad, no sabemos, pero sí esperamos y estamos esperanzados en que ella tenga, ¿verdad?, su buen juicio y obligue a la Autoridad de Energía Eléctrica a hacerle el pago que la deuda hace 6 años, entiendo, sí, de la autoridad del sistema de retiro. Lo que acaba de mencionar con relacionado a Luma está en las manos del gobernador si va a cancelar el contrato y si no lo va a cancelar. Si no lo va a cancelar, definitivamente que tiene que realizarle unas enmiendas para que nuestros trabajadores estén tranquilos, los activos y los jubilados estén tranquilos con sus pensiones y que el pueblo también esté tranquilo en el sentido de que no se le vaya a aumentar el costo energético a raíz de ese contrato. Yo escuché en un momento dado que decían que en el contrato, cuando ellos fueron a presentar a la jueza Laura Taylor Swain, en alguna esquinita decía que ellos estaban cogiendo prestado para poder pagar el contrato de Luma, y entonces esto es un escándalo de grandes proporciones que está sobre la mesa. Yo sé que tengo la música encima y con eso nos despedimos. Ok. Es de todo conocimiento de que la autoridad está en quiebra. Yo hubiese querido poder reaccionar contra todo. Antes que nos vayamos, que ya tenemos la música. Pues mira, rapidito, yo tuve la oportunidad de estar en un comité evaluando el contrato de Luma para el entonces candidato a la gobernación de nuestro Partido Popular, Charlie Delgado Altieri. No cabe duda que esto es un contrato que es malo para el país, es malo para los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no tiene garantía de empleo para esos trabajadores una vez pasen a Luma. O sea, Luma le podría aplicar la reforma laboral, por ejemplo, a un trabajador que deseara moverse con ellos. O sea, tiene tantas complicaciones y tantos efectos negativos como tú bien dices, la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene dinero, hay que evaluarlo. Con esto es que nos fuimos porque tenemos la musiquita ahí que nos dice que se acabó. Pedro Inés Maimí y Héctor Reyes, gracias por habernos acompañado hablando de todos estos temas laborales, y nosotros nos despedimos, amigos. Esto será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches.